Bueno, señores, bienvenidos nuevamente a la clase de química, señores. ¿No? El tema que vamos a desarrollar, profesor, ¿qué cosa es? Teoría de enlace covalente y fuerzas intermoleculares. Un tema relativamente complejo, ¿no? Bueno, habla de quinto, ¿no? Profesor, ¿qué te habla? Profesor Richard Alejo Chuco García, ¿no? Profesor, iniciemos a ver. Profesor, cuando hablamos de la teoría de enlaces, lo que tenemos que, entre comillas, primero reconocer qué cosa es, profesor, la geometría electrónica, y una cosa es la geometría. Muchos confunden la geometría electrónica con la geometría molecular. La forma de calcular es casi similar, pero entre comillas la forma de interpretarlo varía un poco, ¿no? ¿Qué me dice que es la geometría electrónica? Corresponde a la orientación de qué? De los electrones. Acá solo se basa en los electrones de valencia nada más, alrededor del átomo central. Acá no interesa, entre comillas, la repulsión esférica, profesor, el desplazamiento, el solapamiento, ¿no? Acá simplemente interesa los electrones nada más. La geometría molecular dice, ¿no? La geometría molecular es la distribución espacial de los átomos. En la electrónica, profesor, nos basamos en quién? En la electrónica solo nos basamos en los electrones, nada más, profesor. Mientras que en la molecular, acá de qué nos basamos, profesor? En los átomos. Acá nos basamos en los átomos, profesor. Es la única diferencia, ¿no? Nos basamos en los átomos. La forma de calcular cada geometría es muy similar, es muy similar, es muy similar. La forma de calcular, profesor, ambas geometrías son de manera similar. Bueno, profesor, recuerda, geometría electrónica nos basamos en los electrones. Geometría molecular nos basamos en qué? En los átomos, nada más. Entonces no te compliques la vida, no te compliques la vida. Geometría electrónica te basamos en los electrones. Acá nos basamos en los átomos. Y acá vamos, entre comillas, a presentarte todas las geometrías. Tengo la geometría electrónica y tengo la geometría molecular. Mira acá. ¿Qué pasa cuando tengo hibridación SP? Cuando tengo hibridación SP, ¿cómo es su geometría electrónica? Lineal. ¿Cuál es su geometría molecular? También es lineal. ¿Cuánto vale el ángulo de enlace? 180. Nosotros pasamos a la siguiente, a la hibridación SP2. ¿Cuál es su geometría electrónica? Acá hay una sola geometría electrónica. Es el trigonal planar, profesor. Es el trigonal planar. Pero mientras que en la geometría molecular, acá sí hay dos. Una cosa es angular y una cosa es trigonal planar. Si no tiene pares libres, te dice que es trigonal planar. Pero si tiene pares libres, ¿qué es? Angular, como el agua. Es angular. Entonces tenemos debajo, profesor, a la SP3. De nuevo, una cosa es la geometría electrónica y una cosa es la geometría molecular. Profesor, en la geometría electrónica solo hay una forma. Date cuenta, mira. En la geometría electrónica solo hay una representación. Mientras que la molecular no. Mientras que la molecular no. Bueno, profesor, volviendo acá. En hibridación SP3, la geometría tetraédrica es única. En electrónica solo hay una geometría. En geometría electrónica solo hay una, pero mira la molecular. Acá hay tres. Hay dos acá y uno está en el siguiente cuadro todavía. Tetraédrica, cuando no hay ningún par libre. Piramidal trigonal, profesor, cuando hay un par libre. Y angular, profesor, cuando hay dos pares libres, ¿no? Y pasamos a, bueno, al SP3D, profesor. Esto es lo que van a unir, únicamente unir nada más. San Marcos viene hasta la parte anterior. Esto es lo que quieren ir a la uni, ¿no, profesor? Profesor, la geometría electrónica es bipiramidal trigonal. Pero mira la molecular. ¿Tienes a quién? A la bipirámide trigonal, tienes al balancín, tienes a la forma T y tienes a la lineal. ¿De qué depende cada uno de ellos, profesor? De los pares libres. Un cero par libre, bipirámide trigonal. Un par libre, balancín. Profesor, dos pares libres, formación en T. Y tres pares libres, lineal. A ver, profesor, vamos a continuar. Bueno, la geometría molecular, como dije, es un poco extenso. Le hemos resumido. Ahora, profesor, lo que nos interesa, profesor. Geometría molecular viene poco en admisión, pero lo que más viene, profesor, es polaridad y los enlaces intermoleculares. Ahora, profesor, vamos a entrar a la parte de enlaces intermoleculares. Para entrar a la parte de enlaces intermoleculares, primero tenemos que hacer la polaridad de las moléculas. La polaridad de una molécula, ¿qué dice, profesor? A ver, la polaridad de una molécula
Se presenta cuando existe una distribución no equitativa. Polaridad, pues. Polos, ¿por qué? Porque no hay equilibrio, pues no hay simetría. Tiene dos tipos de polaridad. Claro, profesor. La polaridad permanente, cuando la distribución no equitativa o asimétrica de la densidad electrónica se presenta de manera permanente en la molécula y se mantiene a lo largo del tiempo, ¿no? Es la misma idea, es un polo permanente nada más, ¿no? Recuerda, pueden pasar, pero el polo sigue, ¿no? Por ejemplo, tenemos la molécula de agua. Mira la molécula del agua. Esa polaridad nunca va a cambiar porque la molécula de agua es estable. La densidad electrónica se encuentra desplazada hacia el átomo de oxígeno debido a una mayor electronegatividad. Claro, y por eso se le carga, bueno, entre comillas, ¿no? Con una carga parcialmente positiva a los hidrógenos, una carga parcialmente negativa a los átomos de oxígeno, ¿no? La instantánea. Profesor, el mismo nombre, instantánea. ¿Qué me dice el profesor? La molécula polar debido a un movimiento del hidrógeno en torno al núcleo. Eso se va a dar en un cierto momento nada más, ¿no? Mira la imagen. Distribución simétrica de la nube electrónica del hidrógeno. Entonces mira la parte de abajo. Hay una división asimétrica debido a que una molécula un poco más grande se ha acercado y ha distorsionado, ¿no? Y como se ha distorsionado, ¿qué pasó, profesor? Hubo una pequeña polaridad instantánea. Hubo una molécula mucho más grande, profesor, que vino y lo distorsionó, ¿no? Lo midió y lo distorsionó, ¿no? Paulatinamente, ¿no? Es como cuando estás escuchando tu radio y una señal se cruza, ¿no? La distorsiona por un breve momento nada más, ¿no? La polaridad de las moléculas, bueno, observación, dependerá de la geometría molecular. Para hablar de polaridad, mucho tiene que ver con la geometría molecular, ¿no? Si es simétrica, es apolar. Si es asimétrica, es polar, profesor. A tipo de moléculas, acá, ¿no? Tipo de moléculas polares. Una cosa es el enlace covalente polar, que son átomos diferentes, y una cosa es una molécula polar. Son cosas totalmente diferentes. Bueno, cuando una molécula, la suma de los vectores del momento dipolar es diferente de cero, es decir, que se produce un desplazamiento de densidad electrónica y los centros de carga, positivo y negativo, no coinciden, es una molécula. Tenemos acá al oxígeno con dos hidrógenos, el agua. Por si acaso, cuando ustedes vean este pequeño simbolito, y una carga, esta es una carga parcial. Si fuera una carga neta, como en el enlace iónico, solo se coloca el -2. Cuando tú veas este simbolito que me representa una carga parcial nada más, ¿no? Una carga parcial. El vector resultante, profesor, apunta hacia quién? Hacia el oxígeno. En el segundo caso también. Significa que hay un vector resultante diferente de cero, profesor. Y además, experimentalmente se ha calculado, vale 1,85. Lo tenemos acá también al nitrógeno con los hidrógenos. Recuerda, este simbolito que está acá me representa una carga parcial. Esta carga parcial solo surge en enlaces covalentes, nada más. Mira, cada átomo de hidrógeno suma y, entre comillas, apunta al átomo central. ¿Y ese átomo central qué va a pasar, profesor? Va a haber una carga resultante, ¿no? Y por si acaso, ¿quién es el más polar acá? El agua, con respecto al amoníaco. Un átomo más pequeño, el hidrógeno con el flúor, ¿no? Mira la polaridad, ¿ve? El agua 1,85, ¿esto contiene? 1,92. Mucho más polar todavía. Ya que tenemos algunos ejemplos, ¿no? De moléculas polares. Hay un método resultante, profesor, el ácido nítrico. Nosotros tenemos acá, ya lo reconocemos, no lo reconocemos, al metanolo, el alcohol industrial, profesor. Tenemos acá, profesor, mira acá, hay un método resultante, ¿no? El cis-dicloroetano, ¿no? De repente te acuerdas del año pasado, nomenclatura de hidrocarburos, ¿no? Acá también método resultante, ¿no? Es formaldehído. Pasamos a una molécula apolar. Recuerda, una cosa es enlace apolar que se da entre átomos iguales y una cosa es una molécula apolar. Son dos cosas totalmente diferentes. Son moléculas que presentan un momento dipolar resultante nulo. ¿Por qué? Hay una distribución simétrica. Las cargas coinciden. Mira acá, ve. De derecha a izquierda se cancelan, profesor. Aquí hay una simetría, mire, todos se van a cancelar.
Creo que tú sabes ya, entre comillas, por la parte de vectores, que cuando tienes tres vectores distribuidos de manera simétrica con un ángulo de 120, la resultante ¿cuánto vale? Cero, porque se construye un pequeño triangulito. Por ejemplo, acá tenemos aquí a un enlace triple, profesor. ¿Eso qué es? Un etino. Hay una simetría para ambos lados, ¿no? Entonces ahora vamos, una vez que hemos visto, vamos a pasar a las moléculas intermoleculares, perdón, a los enlaces intermoleculares. Ahora, estos enlaces intermoleculares dependen mucho del tipo de átomo, si es polar o apolar. Tenemos al ion dipolo, atracción electrónica. Esto se presenta solo en compuestos iónicos. La fuerza ion dipolo solo se presenta ¿en qué? En compuestos iónicos. Dipolo-dipolo, o conocido como fuerza de Kilson, por favor, es entre moléculas, ¿qué cosa? Polares. No confundas el ion dipolo con el dipolo-dipolo. El ion dipolo solo se presenta en moléculas con enlaces iónicos. Ahí viene ion dipolo. Mientras que el dipolo-dipolo se presenta en moléculas polares. Algunos lo confunden. Es más, algunos textos de pre confunden esos dos términos. Pasamos a la 3, que es dipolo inducido, ¿no? Fuerzas Davy, ¿no? El EPH, puente de hidrógeno, y la fuerza instantánea o fuerza de presión del onda. Cada uno lo vamos a empezar a desarrollar. Comencemos con el primero. A ver. Fuerza se produce, como dice, en un compuesto iónico. En un compuesto iónico, solo en un compuesto iónico, nada más. La fuerza de atracción electrostática se genera entre cation y anión y los polos opuestos de una molécula polar, ¿no? Todo esto que explica la solubilidad de los compuestos iónicos en solventes polares, como el agua. Y el cloro, ahí tenemos, ¿no? La imagen. Recuerda, estos son enlaces que unen, ¿qué cosa? Átomos. Pero átomos, profesor, unidos, mira, mira acá. Tienes la molécula del agua, unido a este átomo, ¿qué? De hidrógeno. Perdón, de sodio. Tienes el átomo de cloro unido, ¿qué? A una molécula. Una molécula, ¿no? Por eso, recuerda que el agua es polar, ¿sí o no? Porque hay un polo. Es una molécula polar, porque tiene polos. Entonces, este ion dipolo se genera acá. ¿El ion quién es? El ion sodio. ¿Quién es el dipolo? La molécula, ¿no? La molécula, ¿no? Es cation, profesor. Ese es anión. Es la molécula polar, profesor, la molécula polar. Están las interacciones, ¿no? Ahí están las interacciones, ¿no? Ahí están las interacciones. Por ahí están las interacciones. Entonces tenemos acá también fuerzas de dipolo-dipolo, ¿no? Eso ya entre moléculas, ¿qué cosa? Profesor, esto se da generalmente entre moléculas que tienen enlace covalente. Las fuerzas de dipolo-dipolo físicos están entre moléculas que tienen enlace covalente. ¿A excepción de quién? Del HN, HO y HF, que son los que generan el puente de hidrógeno, ¿no? Son fuerzas de atracción eléctricas entre los polos opuestos de moléculas polares, ¿no? Y varían directamente que a 1 entre D a la cuarta, razón por la cual estas formas son mucho más débiles que las fuerzas de atracción electrostática. ¿Tú sabes la ley de Coulomb, sí o no? Distancia al cuadrado. No, se aplicó en física la ley de Coulomb, es constante, carga, entre D al cuadrado. Mientras que las fuerzas de Kiss están con D a la cuarta, ¿no? Son un poco más débiles. Eso explica también por qué los compuestos iónicos tienen mayor temperatura de ¿qué? De fusión, porque la fuerza que los es un poco mucho más fuerte. Dice, el enlace de ion dipolo-dipolo, los signos positivo y negativo representan solo cargas parciales, como te he mencionado. Acá hablamos de cargas parciales, nada más. Este simbolito que estás observando acá, carga parcial, por si acaso. ¿Por qué carga parcial, profesor? Porque estos son compuestos covalentes, no son compuestos iónicos. Mira acá, cargas parciales. Este simbolito, ¿qué me representa? Cargas parciales. Son moléculas polares, ¿no? Fuerza dipolo-dipolo. Uy, a ver, que así me sale un hipo. A ver, fuerza de dipolo inducido. Se produce entre una molécula polar y una apolar, cuando se aproximan a distancias relativamente cortas, ¿no? Mira la imagen, pues mira la imagen. Al aproximarse a una molécula polar, ¿qué hace? Induce, como un momento hemos visto, ¿no? Un dipolo instantáneo, ¿no? Hay algo que perturba, y eso ¿qué hace? Que se induzca una carga momentánea, generándose un dipolo inducido. De ahí viene el nombre también, ¿no? Inducido. Lo que explica por qué la atracción de naturaleza eléctrica es más débil que la dipolo-dipolo, ¿no? Tenemos en el O2, en el CO2, por si acaso también. También puede generar, ¿qué cosa? Este tipo de moléculas en inducción, ¿no?
Recuerda, una pequeña, entre comillas, perturbación hace que se produzca esa pequeña carga, ¿no? Catión, anión, dipolo, ¿no? Recuerda que ese catión que ha hecho, perturbar la carga nada más. Este enlace catión-anión, ese es el enlace ion-dipolo. Acá estamos en dipolo-dipolo. Este catión que ha hecho, solo ha perturbado. Entonces no vais a pensar que acá hay fuerza entre catión-anión, no. Este catión que está haciendo, perturbando nada más. Y cuando perturba, ¿qué hace con la molécula? Toma polaridad. Enlace puente de hidrógeno, el más conocido. Todo el mundo conoce el enlace puente de hidrógeno. Es el enlace que se presenta entre moléculas polares que contienen, ¿qué cosa? A los enlaces. ¿Qué tipo de enlaces? HN, HO y HF. Es un tipo de interacción dipolo-dipolo particularmente fuerte, ¿no? Cuya fuerza está determinada por la atracción colúmbica, que es absorber fuerza eléctrica, por el par libre de electrones que bueno, de un elemento altamente electronegativo como el flúor, oxígeno y nitrógeno, el famoso FON, pues, ¿no? Y el núcleo del hidrógeno. Ejemplo clásico, ¿no? El agua, ¿eh? Ahora, una pregunta en el chat, a ver, creo que me digas, a ver, quiero que empieces a desarrollar. ¿Cuántos puentes de hidrógeno puede generar el agua? Acá de hielo, ¿no? Acá sí se genera el hielo, acá se genera el hielo. La fuerza del agua forma una estructura cristalizada en forma hexagonal. A ver, señores, ¿cuántos puentes de hidrógeno puede formar el agua? ¿Alguien o nadie? Estamos perdidos, estamos hablando de piedras. ¿Cuántos puentes de hidrógeno puede formar el agua? Todavía no. Otro ejemplito, ¿ven? Tenemos el etanol. ¿Cómo forma puente de hidrógeno? Basta que tenga OH. Y el grupo hidroxilo con el puente de hidrógeno, ¿no? Claro, profesor. El etanol también, profesor. El amoníaco. También, ¿qué cosa? Bueno, de ahí como está en estado líquido, pues aquí podemos decir, eso es el ácido fluorhídrico, ¿no? Ya que tenemos que usar algo como el paracetamol, ¿no? Que está de moda, ¿no? Ahora está totalmente disparado, ¿no? Paracetamol, ¿no? A ver, ¿quieren hablar, creo? Pregunten con confianza. ¿Alguien alzó la mano? Bueno, entonces, continuamos. Bueno, aquí tenemos el paracetamol, ¿no? Que también forma puente de hidrógeno. ¿Por qué forma el paracetamol puente de hidrógeno? Porque tiene NH. Está de moda ahorita, ¿no? Está de moda, está con un precio relativamente exagerado. Fuerza de dispersión del London, ¿no? Son las más débiles, ¿no? Mira, D a la 7, ¿eh? Ion dipolo, D al cuadrado. Profesor, fuerza dipolo-dipolo, D a la cuarta. Fuerza de London, D a la 7. Es mucho más débil todavía. Son fuerzas de atracción eléctrica, profesor, muy débiles, dice, ¿no? Entre los dipolos. No permanentes. Es decir, que entre dipolo instantáneo y dipolo inducido, correspondiente a una molécula, una distancia relativamente de 5 a 10 angstrom, ¿no? Tú ya sabes que es un angstrom, ¿sí o no? Entre ciertas fuerzas varían directamente a la razón de 1 por D a la séptima. Bien débiles, no son bien débiles. Las fuerzas más débiles son las del London. Pero solo estas aparecen que moléculas apolares, nada más, ¿no? Metemos un ejemplito, mira, ven. Indica la interacción de la molécula que contiene la interacción dipolo-dipolo. Comencemos con la resolución. Tenemos al NH3. Ahí está, profesor. Se están pidiendo dipolo-dipolo. Para que haya dipolo-dipolo, ¿qué tiene que haber, profesor? ¿Qué tiene que haber? Acá hay puente de hidrógeno, así que no cuenta. Acá, profesor, recuerda, ion dipolo-dipolo tiene que haber polos. Esta es una molécula, ¿qué tipo de molécula es? Como es una molécula apolar, profesor, ¿eso qué es? London. Acá sí, ¿no? Esta molécula tiene polos. Como tiene polos, ¿qué sería? Intención dipolo-dipolo, ¿no? Puede ser la 3 nada más, ¿no? Ahora pasamos a la práctica. Para la siguiente molécula, el CO2 indica qué tipo de molécula y su geometría molecular y el ángulo del enlace, ¿no? A ver, señores. A ver, señores, estamos perdidos, oye, estamos cansados, Son temas pesados, son temas pesados. Este tema es un tema pesado, no te preocupes. Vamos a hablar de CO2, a ver, vamos a hablar de CO2. Vamos a hablar de CO2. Vamos a hablar de CO2. Recuerda que la semana pasada, es más, yo les mencioné que tenían que colocar, si no me equivoco, cómo se calcula la notación Lewis de los compuestos covalentes. No había una pequeña formulita, ¿no? El tron es de valencia, el tron es del octeto, ¿no? Eso te sirve para eso de acá. Como me está hablando del CO2, por eso la teoría de repente se han perdido, no sé. De repente, ¿no? De repente, ¿no? De repente, profesor. Mira acá, mira acá. A ver cómo vamos con el tiempo, a ver cómo vamos con el tiempo. Tenemos cuántos segundos, ¿no? Tenemos 4 minutos. Vamos a hacer un pequeño recuadro así simplemente para que tú, entre comillas, deduzca nada más.
Profesor, las fuerzas que vamos a conocer, vamos a explicar este pequeño cuadro así nomás, algo rápido, nada más, algo rápido, nada más. Hay dos tipos de moléculas. La molécula apolar, bueno, escribo aquí, ¿no? Apolar. Y la molécula polar. Ahora, profesor, London. Acá ponemos la fuerza de London. London. Pero acá colocamos dipolo-dipolo, ¿eh? Colocamos dipolo-dipolo. Ese cuadro tienes que tenerlo de memoria en tu cabecita. Sí o sí. Acá ponemos dipolo-dipolo. Dipolo, dipolo. Acá, profesor, colocamos simplemente el puente de hidrógeno. Ahora, ¿quiénes presentan London? Profesor, ¿quiénes presentan London? London lo presentan en las moléculas apolares como las moléculas polares. London lo presentan las moléculas polares como las apolares. Todos presentan London, por si acaso. Todas las moléculas presentan London. Ahora, ¿quiénes presentan dipolo-dipolo? Acá sí, perdón. Acá lo partimos, ¿no? ¿Por quiénes presentan dipolo-dipolo? Solo las moléculas polares. ¿Una molécula apolar? No. Una molécula apolar no presenta dipolo-dipolo, menos pues de hidrógeno, pues menos. Una molécula apolar, ¿qué presenta? London. Recuerda, esto es un clásico de admisión, te van a preguntar. De estas moléculas, ¿quiénes presentan enlace en London? ¿Quiénes? Solo las apolares. Ahora, las polares, ¿qué presentan? London. Aparte de London, ¿qué presentan? Dipolo-dipolo. ¿Quiénes presentan puente de hidrógeno? Ya bueno. Recuerda que, entre comillas, el puente de hidrógeno es un caso particular de ¿qué? El puente de hidrógeno es por cada dipolo-dipolo. Colocamos acá, ¿no? Las moléculas apolar como el H, el FON, el flúor, oxígeno y nitrógeno. Ellos también son polares y aparte de presentar ellos, pesan que cosa, acá, ¿no? Puente de hidrógeno. Recuerden, una molécula polar solo presenta London, nada más. Nada más. Una molécula polar presenta London, aparte de London, ¿qué presentan? Dipolo-dipolo. Y si es cualquiera que están acá, pues ahora, el FON con el hidrógeno, aparte de presentar London, ¿qué presentan? Vamos acá, ¿no? Para que no se confunda, ¿no? Así no. Acá no, ¿no? Acá no. Y listo. Ahora sí. La polar, el H, F, H, O, HN presentan London y ¿qué más? Puente de hidrógeno. Entonces eso es lo que tienes que ver. Ese cuadro tienes en tu cabecita. Es más, ese cuadro quiero que aparezca en tu cuaderno. Tienes que hacerlo para que nunca te olvides. Ahora, profesor, pasemos a la molécula que nos piden analizar. A esa molécula le vamos a analizar todo, la geometría molecular, todo, al CO2, el ángulo, todo. Profesor, la semana pasada ya hemos visto cómo calculamos, profesor, cómo calculamos, profesor, su notación Lewis. Entonces yo le voy a hacer directo nada más. Eso de acá tú tienes que hacerlo con la fórmula que te he enseñado. Coloco al carbono en el medio, 2. Esto es directo, o sea, esto es directo. Ahora, profesor, recuerda que él tiene al octeto, su pares libres. Pares libres, pares libres, pares libres. Ahora, profesor, comencemos a ver. Primero vamos a calcular su hibridación. Con la hibridación vamos a calcular la geometría electrónica y la geometría molecular. Ahora, recuerda, ¿no? Cantidades entre comillas. Recuerda el SP, el SP2 y el SP3. Profesor, el SP3D, no, eso no vamos a ver, solo viene en uni nada más. Y en uni viene poco, así que vamos a analizar simplemente las tres primeras nada más, Para que haya hibridación SP tiene que haber dos salidas. Cuentas 1 más 1, 2. Para que haya hibridación SP2 tiene que haber, ¿qué cosa? 3 salidas, 1 más 2, 3. Para que haya hibridación SP3, ¿cuántas salidas tiene que haber? 1 más 3, 4. ¿Recuerdan? SP, 2 salidas, suma los exponentes. SP2, 2 salidas, 3 salidas. SP3, 1 y 3, 4, 4 salidas. ¿Qué son las salidas? Por ejemplo, miren. Tienes el carbono con el hidrógeno. ¿Cuántas salidas tiene? Pues tiene una salida para acá, 1, 2, 3, 4. SP3. Profesor, borramos acá, lo colocamos acá. Un enlace doble. Oxígeno. ¿Cuántas salidas tiene? 1, 2, 3. Tiene 3 salidas. ¿Qué hibridación será? SP2. Profesor, acá le metemos otro enlace doble. Como estamos olvidando en la pantalla. ¿Cuántas salidas tiene? Una salida para acá y una salida para acá. Tiene 2 salidas.
Si tiene dos salidas, ¿qué es, profesor? sp2. Entonces, ese que está acá tiene que ¿qué hibridación tiene? Tiene hibridación sp. Nada más, no, sp nada más. Sp, dos salidas. Sp, dos salidas. Una salida para acá, una salida tiene hibridación sp. Ahora, profesor, recuerda las hibridaciones, ¿ah? sp2, sp2, 3, sp3, igual, ¿no? Ahora, profesor, ahora acá. Él tiene hibridación, ¿qué cosa? sp. En la hibridación, cuando colocamos sp, su geometría electrónica solo depende de los electrones, nada más. Tiene una salida por acá, dos salidas. Por si acaso, la hibridación sp, su geometría electrónica es lineal. Fíjate, la molécula, ¿cómo es lineal? Entonces, geometría molecular también piden ahí, ¿no? Geometría molecular, profesor, es lineal. Lineal. Ahora, profesor, su geometría electrónica también es lineal. La pregunta del millón, señores, a ver para ustedes. Si la geometría es como una línea, ¿cuánto vale su ángulo de enlace? Si la geometría es lineal, ¿cuánto vale su ángulo de enlace? Está en la pantalla. ¿Cuánto crees que sea el ángulo? Vamos, señores, no se me duerman, no se me duerman. ¿Cuánto crees que sea el ángulo? 180, pues, claro, evidentemente, 180. En la geometría lineal, pues, el ángulo, ¿cuánto vale? 180. Entonces, profesor, hibridación sp2, el ángulo vale 180, ¿no? Es lo que me dicen en ese problema, ¿no? Es lo que me piden en ese problema, si no me equivoco. Ahí está todo, señor, ahí está todo. Ahí está todo, profesor, compartir, compartir. Ah, ¿la molécula es polar o apolar? Me faltó analizar eso. A ver, dejar de compartir pantalla. Ahora, profesor, ¿cómo sé si es polar o apolar? Fácil, fíjate en el centro. Este es el carbono. Está unido a un oxígeno. Dime, ¿hay simetría o no hay simetría? Tú mismo tienes que observar eso. No tengo que decírtelo yo. Tienes que darte cuenta. ¿Esta molécula es simétrica o no es simétrica? Si es simétrica, no tiene polos, pues. Y si es asimétrica, tiene polos. ¿Cómo es la molécula? Es simétrica, por eso, mira, ve. Para este lado y para este lado. Esos son igualitos, pues. Son igualitos. Es simétrica. Si es simétrica la molécula, ¿cómo es, profesor? Apolar. Ya, mira, mira. Es lo bueno de este tipo de preguntas. Las puedes sacar todo. Te estoy diciendo que la molécula es apolar, porque es simétrica. Ah, dime, qué tipo de enlace intermolecular presenta? ¿Tiene London o un dipolo-dipolo? ¿Qué me dices? ¿Quieres que tenga London? Recuerda, las únicas que tienen London, ¿quiénes son? Las apolares solo tienen que gozar London, nada más. Recuerda, las London tienen todas las moléculas, sea simétrica, pero el apolar solo tiene London. Él solo tiene un enlace. Él solo London, nada más. Él solo tiene London, no tiene otra más, solo London. Mientras que una polar puede tener London y otra más, pero él no, él solo tiene London nada más. Entonces, cuando se puede diciendo, ¿quién presenta London? Él presenta London. Entonces, pasamos a la siguiente pregunta. Recuerda, a esta pregunta les puedes sacar por completo, señor, por completo, excelente, London. ¿Por qué? Es apolar. Solo tiene London, nada más. Solo tiene London. Recuerdan que todas tienen London. A ver, pasamos a la siguiente pregunta. A ver. Eso es el agua, ¿no? Bueno, es el agua. ¿Qué me dice? A ver. Molécula se caracteriza por. Ahí vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Nosotros pasamos al agua. Y colocamos la molécula. Ahora acá donde todo el mundo cae. ¿El agua es polar o apolar? Primero calculamos la hibridación. ¿Qué tipo de hibridación tendrá? Entonces acá también tiene mucho cuidado, Profesor, cuando yo cuento la salida, por ejemplo, yo tengo el nitrógeno, tengo un electrón por acá, un enlace. No, H y H, ya. Esta es una salida. Esta es otra salida. Eso me cuenta como una salida. Profesor, hay una molécula que tiene esta forma. Acá tiene 4 salidas. El par libre cuenta como una salida. Hay moléculas que tienen eso de acá, ¿ven? Acá solo hay un par de electrones nada más. Igual cuenta como una salida. 4 salidas.
Ahora, profesor, siempre se ataca a la molécula central. Profesor, a la molécula central. ¿Cuántas salidas tienen? Tiene una salida por este lado. 1, 2, 3, 4. Profesor, y ya sabes que en 4, ¿qué era? El sp3. La molécula de agua tiene hibridación sp3. Ahora, profesor, acá te toca volar un rato, ¿no? Acá te toca volar un rato, ¿no? La geometría electrónica y la geometría molecular. La electrónica es tetraédrica. Tetraédrica. Pero la molecular, mejor, para que no te complique la vida. Porque claro, la electrónica es tetraédrica. Olvídate de él. Analiza geometría molecular nomás. Geometría electrónica viene poco. Vamos a la molecular. ¿Qué geometría tendrá eso de ahí, el agua? ¿Podrá ser lineal? No. Es sp3. En sp3 había 3 casos. Era cuando se llama tetraédrica, que llama la otra cosa, planar y angular. Pues acaso tú muy bien sabes que el agua, profesor, ¿cómo es su geometría molecular? El agua tiene esta geometría molecular. Cuando tú lo representas, tiene esta representación. Como tiene 2 pares libres, es angular. Hay una tablita, por si acaso, que está en la PPT. Y con eso le va a decir. Como tiene 2 pares libres, es angular. Profesor, ¿cuánto vale el ángulo? Aproximadamente. Creo que sabe, ¿no? Aproximadamente, profesor. Cuando es angular acá, está entre 104 y 109, pero en la clase aparece 104,5, si no me percato, ¿no? Es angular. Esta molécula es polar. ¿Por qué es polar? Por los pares libres. Por un par libre, profesor, esa molécula es polar. Y con eso tranquilamente podemos responder esa pregunta, ¿no? Tranquilamente podemos responder la pregunta. Es más, ¿qué tipo de enlace presenta? Puente de hidrógeno. Puente de hidrógeno. Ahí puedo compartir pantalla acá y listo. Me dice, ¿es lineal? Falso. ¿Es apolar? Falso. Ese es polar. ¿Es un ion? Imposible. ¿Qué es un ion? No es imposible. Es un ion, no es un ion, es una molécula. Molécula no puede ser ion. Profesor, su geometría molecular es trigonal, no. Su geometría molecular es angular. La clave sería ahí 104,5, ¿no? Al pasamos a ver el siguiente. Bueno, antes de la 4 lo hacemos en la segunda parte. Ahora hacemos simplemente porque ya se va a acabar esto, por tenemos menos 2 minutos. Pasamos a las 6. A las 6 y a las 7. Es el P cloro 3 y el B cloro 3. A ver, profesor. Pasamos al... Bueno, acá la número 6 y la 7 lo hacemos juntos nada más. A las 6, porque tenemos ¿cuánto tiempo? 2 minutos. A 7. Entonces acá tengo aquí al P cloro 3, y entonces aquí tengo ahí. Aquí te hablando en la parte del B cloro 2, ¿no? No, pero B cloro 3. Aquí en ambos lados están colocados, bueno, en la parte de arriba están colocados por completo, ¿no? El nombre. Dejar de compartir. Calculamos hibridación de frente. Eso, por el fue, tiene un cloro, un cloro, un cloro, y acá tiene un par libre. Profesor, ¿ahí qué tiene? El boro tiene, profesor, un cloro y un cloro. Hibridación, de frente, la hibridación te da el nombre. 1, 2, 3, 4. Hibridación SP3. 1, 2, 3. Hibridación, profesor, SP2. Ahora, profesor, esta es hibridación SP3, pero como tiene un par libre, ¿cómo se llama? Se llama piramidal. Piramidal. Por tener par libre. Entonces, ¿esa molécula cómo es? Polar. Porque presenta polos. Entonces, como es polar, él tiene London y ¿qué más? Dipolo, dipolo. Ahora, profesor, esta molécula. Hibridación SP2, pero, profesor, es angular planar. Porque no tiene un impar libre, angular planar. Profesor, ¿y qué más? Es una molécula simétrica, es apolar. Profesor, como es una molécula apolar, solo presenta ¿qué cosa? Fuerzas de London. Él solo tiene fuerzas de London, nada más. Él solo tiene fuerzas de London. ¿Cómo el que tiene? Como es una molécula polar, tiene el London, y aparte del London que tiene, dipolo, dipolo. Si acá fuera, entre comillas, el hidrógeno con oxígeno sería London y puente hidrógeno, pero él es simplemente London y dipolo, dipolo. En cambio, ¿el que tiene?
Solo London. Si te preguntan, ¿quién de ellos tiene mayor temperatura de fusión?